Me llamo Marta, y esta historia empieza muchos años antes de que me diera cuenta de que había entregado todo por alguien que, al final, no me consideró ni siquiera parte de su familia. Dicen que cuando uno se casa, también se casa con la familia de su pareja, pero nadie te advierte que a veces, tú terminas siendo más familia que la sangre misma. Conocí a mi suegra, doña Teresa, desde antes de casarme con Luis. Era una mujer seria, de mirada fuerte, pero con un tono de voz suave. Una de esas personas que nunca gritan, pero cuando te hablan, te obligan a escuchar. En ese entonces vivía sola, aunque Luis y su hermana Leticia la visitaban de vez en cuando. Bueno, más él que ella, si somos sinceros. Leticia era de esas que aparecían solo en cumpleaños o Navidad, con regalos caros y besos fingidos. Luis y yo empezamos con poco. Nos casamos en una boda sencilla, en el patio de su mamá, con comida hecha por tías y primas. Al principio, alquilábamos un cuartito, pero al año de nacer nuestra hija, doña Teresa nos ofreció vivir con ella en su casa. Es grande, y así no pagan renta, dijo. En realidad, creo que ya le costaba estar sola, pero no quería admitirlo. Aceptamos. La casa era antigua, pero firme. De esas construidas con ladrillo rojo y techos altos. Doña Teresa tenía su habitación, y nosotros ocupamos 2 cuartos en el fondo. No teníamos lujos, pero había techo, comida, y una sensación rara de familia unida. Luis trabajaba en turnos de noche como guardia en una fábrica, así que muchas veces yo me quedaba sola con la niña y con ella. Y así empezó todo. Empezaron los pequeños favores. Que si le ayudaba a calentar la comida, que si le podía revisar la presión, que si le acompañaba al doctor. Yo lo hacía sin dudar. A fin de cuentas, era la madre de mi esposo. Y no era una carga. Todavía estaba entera. Solo necesitaba apoyo de vez en cuando. Con el tiempo, esos favores se volvieron rutina. Yo la despertaba, le preparaba su desayuno, la ayudaba a bañarse, le leía el periódico porque decía que ya no veía bien. Luis seguía trabajando duro, y Leticia seguía ausente. Es que trabaja mucho, decía Teresa, defendiéndola. Pero yo sabía que no era eso. Leticia simplemente no quería estar ahí. Pasaron los años, y la salud de Teresa fue disminuyendo. Primero fueron las rodillas, luego los problemas de memoria. A veces repetía las mismas historias una y otra vez. A veces dejaba la estufa prendida. Yo tenía que estar al pendiente de todo. Y lo hacía con gusto, de verdad. Porque a pesar de que nunca me dijo gracias con esas palabras, yo sentía que lo valoraba. Había tardes en las que se sentaba a mi lado mientras yo tejía o ayudaba a mi hija con la tarea, y me decía, eres buena mujer, Marta. Dios te bendiga. Y con eso, yo me sentía más que pagada. Leticia venía una vez cada 6 meses, con su cabello perfectamente planchado y sus uñas recién pintadas. Se sentaba 15 minutos, hacía comentarios de lo mal que estaba todo, y luego se iba porque tenía una junta. Yo, en cambio, estaba ahí cada vez que doña Teresa se enfermaba. Yo la llevé a urgencias cuando se cayó en la cocina. Yo la limpié cuando ya no podía ir sola al baño. Yo la peiné cuando empezó a olvidar cómo agarrar el cepillo. Yo estuve ahí. Y sin embargo, nunca me atreví a esperar nada. Un día, mientras le ayudaba a ordenar unos papeles, encontré una carpeta con escrituras. Era la casa. La misma donde habíamos vivido ya casi 10 años. Teresa la había heredado de su padre, y parecía tener todo en orden. Yo no dije nada. Solo la cerré y la puse donde estaba. ¿Qué viste?, me preguntó. Nada, solo papeles viejos. Ah, sí. Cosas que algún día Leticia va a tener que revisar. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Leticia? Sí, es la única que entiende de esas cosas. No dije más. Solo asentí. Pero esa noche, me costó dormir. No por la casa, sino por lo que significaba. Que después de todo lo vivido, lo compartido, lo entregado, seguía siendo solo la esposa de su hijo. Una ayudante. Una extra. Pasó el tiempo y doña Teresa empeoró,
Le diagnosticaron un deterioro cognitivo severo. Ya no reconocía a mucha gente. A veces me llamaba mamá. A veces confundía a mi hija con Leticia. Y aún así, yo seguía ahí. Con pañales, con medicamentos, con paciencia. Leticia no venía. Solo llamaba de vez en cuando para preguntar cómo seguía su mamá. Y luego colgaba. Nunca preguntó si necesitábamos algo. Nunca ofreció ayuda económica. Nunca se hizo cargo de nada. Luis, por su parte, me decía que no me preocupara. Que si algo pasaba, él iba a hacer lo correcto. Pero yo sentía que lo correcto no dependía solo de él. Yo no lo hacía por la casa. Ni por una herencia. Lo hacía porque era lo humano. Pero en el fondo, sí esperaba, aunque fuera, un reconocimiento. Una palabra. Un gesto. No lo sabía aún, pero el final me daría una lección amarga. La última semana de vida de doña Teresa fue silenciosa, como si el cuerpo le estuviera pidiendo permiso al alma para irse. No hablaba mucho. Apenas comía. Y dormía casi todo el día. Yo me sentaba a su lado y le humedecía los labios. Le limpiaba la frente con un pañuelo húmedo. A veces me apretaba la mano con fuerza, como si quisiera decirme algo. Pero nunca salieron palabras. Leticia vino 2 días antes de que muriera. Traía un ramo de flores, su perfume caro y la misma sonrisa fingida. Se quedó 1 hora, sacó unas fotos junto a su madre dormida, y luego se fue. No preguntó cómo estábamos lidiando con los gastos médicos. No se ofreció a quedarse a cuidarla una noche. Nada. Solo dijo: avísame si pasa algo, ¿sí? La noche que Teresa murió, estaba yo sola con ella. Luis estaba en el trabajo. Mi hija ya era adolescente y dormía en su cuarto. Yo había puesto música instrumental suave, como me gustaba a mí, y me senté a su lado. Me dormí un momento con la cabeza recargada en la cabecera de su cama. Cuando abrí los ojos, su pecho ya no se movía. No lloré de inmediato. Solo le tomé la mano y me quedé ahí, en silencio. Sentí una paz rara, como si hubiera terminado de leer un libro que llevaba años sosteniendo. Le agradecí por todo en mi mente, por haberme dado a Luis, por haberme permitido criar a mi hija en su casa, por las tardes de charla, por haber sido familia a su manera. Cuando llegó la ambulancia y después la funeraria, ya todo era un torbellino. Llamé a Leticia. No contestó. Llamé a Luis. Se vino en cuanto pudo. Al día siguiente, la casa se llenó de gente. Vecinos, tías lejanas, conocidos que no veía hacía años. Y también, claro, Leticia. Vestida de negro, con gafas oscuras, llorando como si se le hubiera muerto el alma. Gritaba, se desmayaba, pedía que nadie la tocara, que la dejaran vivir su dolor. Yo observaba desde lejos. No había espacio para mí en su duelo. A pesar de que yo fui la que veló cada noche, la que limpió cada herida, la que la sostuvo cuando ya no podía más. A los ojos de todos, yo solo era la nuera. Pasado el entierro, Leticia pidió hablar con Luis y conmigo. Estábamos en la sala, con la casa todavía oliendo a veladora y flores marchitas. Sacó una carpeta con documentos. Mi mamá me pidió que fuera la albacea del testamento. Esto ya está firmado desde hace 5 años. Yo me quedé helada. No sabía que había testamento. Luis tampoco. Aquí dice claramente que la casa, la cuenta de ahorros y sus pertenencias quedan en mi nombre. Lo que queda del terreno del abuelo también. No es mucho, pero lo justo es lo justo. ¿Y nosotros?, preguntó Luis, sereno. Bueno, ustedes tienen su vida. Mi mamá fue clara. Esto es lo que ella quiso. No hay más. No discutimos. Luis bajó la mirada. Yo me quedé sentada, con las manos frías, sintiendo como el suelo bajo mis pies se desmoronaba. No por la casa. No por el dinero. Sino porque, en ningún rincón de ese testamento estaba yo. La mujer que le había dado de comer, que la había bañado,
que le había cerrado los ojos cuando murió, no existía en sus últimas voluntades. Pasaron días en que no podía ni hablar. Me dolía el pecho. Me sentía usada, invisible. Pensaba, si hubiera cobrado por cada comida, cada madrugada, cada día sin descanso, tal vez ahora tendría algo. Pero no. Yo lo había hecho por amor. Por respeto. Por humanidad. Y sin embargo, lo que me quedaba era una habitación en casa ajena. Leticia empezó a aparecer más seguido. Venía a ver cómo estaban las cosas. Medía con su vista cada mueble, cada rincón. Tomaba fotos. Preguntaba si tal o cual cosa era de ella. Incluso pidió que desalojáramos el cuarto de Teresa porque quería alquilarlo. Luis, bendito él, intentaba mediar. Me decía que no me preocupara, que hablaría con su hermana. Pero yo ya lo sabía. Esa casa ya no era mía. Nunca lo fue. Solo la habité. Solo la cuidé. Solo la sostuve. Una noche, mientras lavaba los platos, mi hija se me acercó. Ya tenía 15 años. Mamá, ¿por qué la tía Leti tiene la casa si tú cuidaste a mi abuela todos estos años? Y no supe qué responderle. Porque a veces, lo correcto no gana. Porque a veces, la vida es injusta. Porque el amor no es garantía de nada. Solo le dije. Porque hay personas que saben aparecer en el momento exacto, aunque no hayan estado nunca. Y ella me abrazó. Y yo lloré por dentro. Porque ese abrazo fue lo único que sentí realmente mío. Después del entierro, la rutina en la casa cambió. Ya no había que cuidar a nadie, pero el vacío era más grande que nunca. El cuarto de doña Teresa se volvió un espacio fantasma, su bata colgada detrás de la puerta, su cepillo con cabellos blancos, su reloj detenido. Leticia no tardó en pedir las llaves de ese cuarto. Dijo que iba a remodelarlo. En realidad, lo vació. Una tarde llegué del mercado y vi que sus cosas ya no estaban. Las bolsas con ropa, las cajas con papeles, incluso el retrato de boda con su difunto esposo. Todo había desaparecido. Me senté en la cama y respiré hondo. Fue como ver cómo se borraba la historia, como si nunca hubiera estado ahí. Como si su presencia en mi vida, en nuestras vidas, fuera algo descartable. Luis intentó hablar con Leticia. Le pidió que tuviéramos tiempo, que no nos presionara. Ella sonrió como siempre, con esa sonrisa fría que nunca le llegaba a los ojos. Yo solo estoy cumpliendo lo que mi mamá dejó dicho. No estoy echando a nadie. Pero tampoco pueden quedarse aquí eternamente sin que las cosas estén claras. Luis no respondió. No es de discutir. Y yo, ya había entendido que no valía la pena rogar por un sitio donde nunca fui reconocida. Los días siguientes fueron una especie de duelo. Pero no por Teresa. Ella ya había partido. El verdadero duelo era por mí misma. Por todo lo que había entregado creyendo que, al final, eso tenía algún valor tangible. Por cada día que estuve sentada en una sala de espera con ella. Por cada madrugada en que me despertaba al escucharla toser. Por cada comida que preparé a su gusto. Por cada Navidad que pasamos juntas sin Leticia. Y ahora tenía que decidir si me quedaba a vivir bajo el techo de quien me trataba como una huésped, o si tomaba mi dignidad y empezaba de nuevo. Luis no quería irse. No porque amara esa casa, sino porque decía que no teníamos donde más. Su trabajo no daba para mucho. Y aunque yo trabajaba bordando y vendiendo algunas piezas, apenas era un ingreso extra. Mi hija se dio cuenta antes que nosotros de que no podíamos seguir ahí. Mamá, ya no es nuestra casa. Aquí no nos quieren. Y tenía razón. Leticia venía casi todos los días. Caminaba como dueña por cada rincón. Nos hablaba con tono condescendiente. A veces traía a su novio, un tipo arrogante que nos miraba como si fuéramos los conserjes. Le oí decir una vez que quería hacer de la casa una especie de Airbnb o algo así. Esa noche, me acosté sin hablar. Sentí rabia. Pero también un dolor que me ahogaba. Me pregunté si había valido la pena todo el esfuerzo.
si lo que hice por Teresa realmente tenía sentido. Y ahí, entre lágrimas, me di cuenta de algo: yo no había cuidado a esa mujer por interés. Lo había hecho por principios. Porque soy así. Porque cuando alguien necesita ayuda y está en mi vida, yo no volteo la cara. Y no importaba si Leticia no lo veía. Yo lo sabía. Y eso bastaba. Tomamos la decisión un lunes por la tarde. Buscamos un departamento pequeño en renta. Muy lejos de ser lo que teníamos, pero era nuestro. Aunque fuera solo por contrato. Empacamos con calma. Dejé las cosas de Teresa donde estaban. Me llevé solo lo nuestro. Lois no dijo mucho, pero se notaba que le dolía. No la pérdida material, sino la humillación. Porque Leticia ni siquiera se despidió. Solo envió un mensaje diciendo: avísenme cuando terminen de sacar sus cosas. Nos fuimos una tarde nublada. Mi hija sostenía una bolsa con sus cuadernos. Yo cargaba 2 macetas que Teresa adoraba. Lois traía una maleta con ropa y un ventilador viejo. No teníamos muebles, apenas un colchón inflable y la dignidad intacta. Y eso fue suficiente. El nuevo lugar era pequeño. Las paredes eran delgadas, se escuchaban los pasos del vecino de arriba, y el gas fallaba cada 2 por 3. Pero en esa casita volvimos a sonreír. Mi hija pintó una cartulina que colgamos en la entrada: bienvenidos a nuestro hogar. Luis consiguió un segundo turno. Yo empecé a recibir encargos de bordado. Y lentamente, la tristeza dejó paso al alivio. Porque aunque había perdido una casa, había recuperado algo más. Importante, la certeza de que no necesito que me hereden nada para saber lo que valgo. Y eso no me lo puede quitar nadie. Pasaron 2 años desde que salimos de aquella casa. A veces, me despertaba soñando con la cocina antigua o con los pasos de Teresa arrastrando sus pantuflas por el pasillo. Pero ya no dolía. Era nostalgia, no rencor. La vida había seguido. Mi hija entró a la preparatoria, Luis consiguió un puesto más estable, y yo abrí un pequeño taller de costura con una amiga. No éramos ricos, pero no necesitábamos caridad ni permisos para vivir con tranquilidad. Un día cualquiera, mientras acomodaba unos hilos de colores, Leticia apareció en la puerta del taller. No la reconocí de inmediato. Estaba más flaca, ojerosa, con el cabello mal teñido y una expresión que no conocía en ella: cansancio. Me pidió hablar. La hice pasar, más por curiosidad que por cortesía. La casa se está cayendo, dijo, sin rodeos. Se metieron unos inquilinos que me dejaron de pagar. Dañaron el techo, rompieron las tuberías. Me dejaron una deuda enorme. Le escuché sin decir nada. He intentado venderla, pero nadie la quiere así. Es una ruina. Necesita muchas reparaciones. Pensé que tú podrías ayudarme a restaurarla. Con lo que sabes de la casa. Con lo que cuidaste a mi mamá. La miré fijamente. ¿Ayudarla? ¿Después de todo? ¿Y por qué vendes? Ya no puedo sostenerla. Se encogió de hombros. Pensé que sería una inversión, pero es un peso. No dije nada. Solo me limité a mirarla. Leticia esperaba que yo le tendiera la mano. Como hice con su madre. Como hice durante años sin pedir nada. Pero no. Había aprendido, a la mala, que una cosa es ser buena, y otra es permitir que te usen. Lo siento, Leticia. Esa casa ya no significa nada para mí. Se quedó en silencio. Y por primera vez, no tuvo palabras listas. Solo bajó la mirada, murmuró algo que no escuché, y se fue. Esa noche, conté la historia a mi hija. Ella ya tenía más perspectiva. Me abrazó, y me dijo: «Qué bueno que no la ayudaste, mamá. Esa señora nunca supo quién eras tú». «Pero yo sí lo sé», le respondí. Y esa fue la gran verdad. Porque al final, lo más valioso que uno puede heredar no viene en una escritura ni en una cuenta bancaria. Viene en la conciencia tranquila, en los actos que nadie vio pero que uno recuerda con la cabeza en alto. Pasaron unos meses,
y una vecina me contó que la casa de Teresa había sido embargada. Leticia la perdió. Nadie quiso ayudarla. Nadie la acompañó. Al parecer, los mismos familiares que alababan su éxito la ignoraron cuando tocó fondo. Yo no sentí gusto por eso. Tampoco tristeza. Solo la certeza de que el tiempo acomoda a cada quien en su lugar. Y si hay algo que me enseñó esta historia, es que los lazos verdaderos no se construyen con apellidos ni con sangre. Se construyen con los actos diarios, con la presencia constante, con el amor silencioso que no necesita testamento. Hoy, en este pequeño hogar que construimos desde cero, hay paz. Hay gratitud. Hay raíces nuevas. Y aunque esa casa grande con tejas rojas ya no es parte de mi historia, sé que en el fondo, quien verdaderamente cuidó a Teresa, fui yo. Aunque su firma nunca lo haya dicho.